Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que todos estemos pasando un bendecido martes. Los invito a compartir un nuevo tema y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, los versículos 31 al 35. ¿Leemos todos? El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El tema que quiero compartir hoy es que en el nuevo orden de Dios es fundamental servir. Vieron que el martes pasado habíamos hablado que todos, también en el nuevo orden de Dios, pasamos por distintos desiertos, cuando hablábamos de los problemas y de las dificultades. Jesús nunca nos dijo que no íbamos a atravesar por dificultades. Nos dijo que Él había vencido al mundo. Fue una promesa que quiere cumplir cada día en nosotros. Y entonces es fundamental que nosotros aprendamos a servir para que realmente se manifieste Dios en y a través de cada una de nuestras vidas. En la última cena con sus discípulos, Jesús compartió el pan, como lo compartimos este domingo en el culto, lo compartió con los discípulos, lavó sus pies, reconoció que su tiempo había llegado y también dijo que había alguien que lo traicionaría y le dijo: si lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús, ¿a qué vino cuando vino a establecer el reino de Dios? Vino a vencer el pecado y la cruz sería y fue la señal de su triunfo. Él sirvió y continuó enseñando a sus discípulos hasta antes de ser encarcelado, aprehendido para luego ser crucificado. ¿Cuál fue la última enseñanza que Él les dejó a sus discípulos? Ámense como yo los he amado, porque esto será evidencia de una verdadera unión conmigo. Es importante ver que desde sus propios labios Él les indica que es un nuevo mandamiento el aprender a amarse como Jesús los amó. Era lo contrario a lo que se hacía en la práctica cotidiana hasta ese momento, porque todos amaban a los que le hacían bien y hacían daño e inclusive maldecían a aquellos que los odiaban. Esta práctica de amar a los que nos maldicen o nos odian, ¿estará vigente aún en este tiempo? En esta nueva charla que proponemos hoy en este nuevo orden de Dios es fundamental servir. ¿Costará servir si alguien no nos quiere? En el Sermón del Monte, por ejemplo, hay una comparación entre los antiguos mandamientos y los nuevos mandamientos, pues ahí varias veces se repite: oísteis que fue dicho a los antiguos, lo que se contrapone ¿con qué? Con lo que Jesús les dice: pero yo os digo. En varias oportunidades Él dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. La regla de oro, por ejemplo, nos recuerda: así que de todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
pues esto es la ley y los profetas. Nos habla de amar sin medir cuánto nos cuesta o si es un sacrificio amar. Es fácil amar a quienes nos aman. Sin embargo, el nuevo mandamiento es que dice justamente en el Sermón del Monte: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los odian y orad por los que ultrajan y os persiguen. La orden de Jesús es para todos, es para vos y para mí también en este tiempo, sin excluir a nadie, y lo demuestra claramente cómo era Jesús. Dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. ¿Qué demostraba esto que dijo Jesús? En esto conoceréis que son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Que Jesús los amó sin límite de tiempo, como los había, dice, amado a los suyos que estaban en el mundo, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 que leímos recién, pero en el versículo 1 dice que los amó ¿hasta dónde? Los amó hasta el fin. Y también marca que el amor de Jesús fue para todos, no fue solo exclusivo para los discípulos. También en el capítulo 1 de Juan dice: porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, les dio la posibilidad, les dio el salvoconducto ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y por eso vos y por eso yo hoy podemos decir que si creemos y confesamos que el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, somos hijos de Dios. El amor fue sin límite y sin excluir a nadie, fue para todos. El amor es algo abstracto, quizás no podemos palparlo, pero sí podemos apreciar las manifestaciones del amor. No vemos, por ejemplo, el hambre, pero sí podemos ver un rostro y un cuerpo esquelético. No vemos el viento, pero sí, por ejemplo, vemos el efecto si las ramas se mueven o si las hojas se vuelan y caen. El amor se brinda y se ve a través del servicio de las hijas y de los verdaderos hijos de Dios. Y Jesús nos enseñó que Él vino a servir y no a ser servido, como lo dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 20. Él vino a servir y no a ser servido. Veamos 4 manifestaciones de la palabra servicio, cómo la aplicaban, por ejemplo, en el alfabeto griego. Esta palabra servicio que nosotros estamos viendo hoy, que en el nuevo orden de Dios es fundamental servir, por ejemplo, ellos la representan con 4 palabras. Una es dulía, que era el servicio que el siervo realizaba hacia su amo. Y que, por ejemplo, ¿qué implicaba? Cuidar de la ropa, alistarle la ropa, alistarle, por ejemplo, si él tenía que salir a caballo, hacer las compras para la casa de su amo, hacer la comida, cuidar de sus hijos, ayudarlos también a sus hijos en sus quehaceres. Eso hoy lo debemos aplicar también, esta palabra dulía. Eso lo debemos aplicar en nuestro propio hogar, colaborando, haciéndolo entre todos y con un espíritu de servicio. No si tengo que hacer algo, tomarlo como si es una obligación y es un castigo. Cuando realmente aplicamos esta palabra servicio en nuestro hogar, tenemos que hacerlo como un sentido de colaboración entre unos y otros, y que eso nos ayuda a una mejor relación en el hogar en donde vivimos y con quienes vivimos. Otra de las palabras que aparece, la palabra servicio en griego, es diaconía. Y esta palabra surgió
Esto surgió muy efectivamente dentro de la vida de la iglesia y es la que se brinda y se brindaba entre hermanas y hermanos de una comunidad. Hermanos, pensemos en este tiempo. Dios no puede recibir nuestras ofrendas si, por ejemplo, nosotros no estamos en paz con nuestros hermanos. Si hay divisiones, si hay dificultades, si hay a quienes queremos y a quienes no queremos, si hay quienes valoramos y hay quienes a los cuales no los valoramos. Dios quiere que hagamos como hizo Jesús, amar a todos sin límites y sin excluir a nadie. Muchas veces preferimos estar en la iglesia para alabar a Dios, o muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero muchas veces nos olvidamos de pedir perdón por aquellas personas a las que hemos dañado o a las que hemos ofendido. Si realmente nosotros practicamos dentro de la vida de la comunidad el servicio por medio de esta palabra diaconía, entonces estaremos demostrando que somos verdaderos discípulas y discípulos de Jesús. Otra de las palabras que aparece en el alfabeto griego con respecto al servicio es marturía. Y es el servicio que se practica fuera de la vida de la iglesia, donde todos debemos ser testigos de el reino de Dios, del cual también hemos hablado en otra oportunidad. Todos somos llamados, como dijo Jesús, mas yo os digo, a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen o no nos quieren, y orar por los que inclusive nos ultrajan, nos roban o nos persiguen, nos golpean con actitudes a veces en la vida. Qué importante es que podamos aplicar esta palabra también de servicio, marturía, que es hacia el afuera de la vida de la iglesia. Fíjense que hablamos de tres cosas. El servicio en la vida del hogar, donde cada uno de nosotros convivimos diariamente. El servicio en la vida de la comunidad, en la iglesia, aprendiendo a hacerlo con amor y cuidándonos entre unos y otros, no desvalorizando a nadie. Y tercero, esta palabrita que nos invita hacia la afuera de la vida de la iglesia. En el servicio, en amor, hacia todos los que Dios pone delante de cada una de nuestras vidas y no los que simplemente nosotros queremos llegar a ver. Y aparece una palabrita más para identificar en griego el servicio, que es la palabra liturgia. Y esa palabra, en este tiempo, también debemos aplicarla en el servicio. Y es el tiempo donde nos presentamos ante Dios confiadamente y le ofrecemos a Dios nuestra alabanza y nuestra exaltación y nuestra adoración con todo lo que somos. Ahora, es fundamental para poder presentarnos confiadamente delante de Dios y poder ofrecerle nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra exaltación, es fundamental para ofrecer este servicio haber puesto en práctica las tres anteriores. ¿Será fácil? Indudablemente que no. Pero todos somos llamados. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Qué importante es que para que logremos esto de la liturgia en una verdadera adoración, alabanza y presentarnos confiadamente delante de la presencia de nuestro Dios, haber practicado diariamente las tres cosas a las cuales somos invitados también en este mensaje hoy. Servir en nuestros hogares con gozo, servir en la vida de la iglesia confiadamente, sin dejar a nadie excluido,
amando a todos y perdonando a todos. Servir en el afuera de la vida de la iglesia, donde los demás van a ver realmente que somos hijas e hijos de Dios. Y entonces así seguramente nos vamos a poder presentar para mantener este servicio de liturgia delante de la presencia de Dios, con corazones sencillos y humildes y confiados de que Dios recibe nuestra alabanza y adoración. Seguramente muchas veces hemos pasado por alto las anteriores. Y seguramente también, como dije el martes pasado, muchas veces nos hemos sentido agotados y sin fuerzas por las cosas en las cuales, los desiertos en los cuales diariamente hemos tenido que atravesar. Pero también seguramente muchas veces nos hemos olvidado de reconocer y de agradecer cómo Dios nos sigue cuidando, manifestando su amor y mostrando que Él está presente por medio de todas sus bendiciones. El antiguo mandamiento, por ley, era no hacer. Con Jesús es hacer por y para el otro. La ley decía no hacer tal cosa y entonces se cumplimentaba la ley. En el nuevo orden de Dios, este servicio del cual nos habla justamente Jesús es hacer por mi hermano y para mi hermano. Es pensar en el otro y por el otro lo que él necesita y en lo que puedo servirle. Servir, queridos hermanos, para terminar en esta noche, es la forma más efectiva de aprender a demostrar que somos discípulas y discípulos de Jesús. Pero no nos creamos, como dije antes, que el servicio y el mensaje fue exclusivo para los discípulos de Jesús. Él lo abrió, como un abanico se abre para que cumpla la función. Él abrió su amor hacia todos. Por eso vino a extender su reino para tu vida y para la mía hoy. Y para que aprendamos a servir en amor a aquellos que Dios coloca delante de cada una de nuestras vidas. En nuestro hogar, en la iglesia, en el afuera de la vida de la iglesia. Y entonces sí, adorando con corazones humildes y sencillos al Dios que nos da la vida cada día y que te muestra que está presente para cuidarte, para guiarte, para sostenerte y para bendecirte en todo tiempo. Que Dios te bendiga en este martes. Que este mensaje llene nuestra vida. Pero no porque lo haya pronunciado yo, porque es el mensaje de Dios que quiere llegar en este tiempo para tu vida y para la mía. Y entonces sí, serviremos a Dios como Él espera de cada uno de nosotros. Los invito a orar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú te muestras cada día. Gracias, Señor, porque qué gran amor tuviste por cada uno de nosotros en venir a servirnos. Te diste en la cruz por cada uno de nosotros y nos has mostrado tu gran amor y lo sigues haciendo día a día. Enséñanos, Señor, cada día a que nosotros también podamos servirte siendo verdaderos discípulos tuyos, obedeciéndote, Señor, y mostrando ese verdadero amor en medio de los lugares donde tú nos colocas, para que realmente vivamos el verdadero reino de Dios establecido también en cada una de nuestras vidas y de nuestros hogares. Te alabamos y bendecimos, porque tú nos has dado una nueva oportunidad, Señor, de compartir un tiempo para alabarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, Señor, y también que nos desafía para ponerla por obra en primer lugar de nuestra vida y también en práctica para que los demás también puedan ver, Señor,
que hay una manera distinta de vivir y que hay un Señor que se acerca a todos. Es justamente en el nombre del Señor Jesús que oramos juntos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.